Egunon guztioi eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Gaur, Lopidanako zerbitzugune honetan, Abat errepidearen ondoan, udako irtera eta itzulera operazioaren berri emango dizuegu. Eta urtero bezala, operazio honen helburua bikoitza da. Batetik, trafikoa ahalik eta arinena izatea, eta bi, errepidetan ahalik eta gorabehera gutxien gertatzea. Lehenik eta behin gogoratu behar da udako hilabetetan Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan bi trafiko fluxu garrantzitsu izaten ditugula. Fluxu horiek ezaugarri oso desberdinak dituzte, baina horien ondorioak batu egiten dira. Alde batetik, nazioarteko trafikoa dago, Europatik etorrita, Euskadi zeharkatzen duten ibilgailuekin. Ibilgailu horien helmuga, batez ere Afrika iparraldea eta Espainia eta Portugal hegoaldea dira. Batez ere, asteburu jakin batzuetan kontzentratzen den ibilgailu fluxua da. Irteeran, nagusiki, uztaileko azken asteburuan eta abuztuaren lehenean, hau da, uztailaren 25-tik 27-ra eta abuztuaren 1-tik 3-ra. Eta itzuleran, aldiz, ibilgailuak jatorrizko herrialdetara itzultzen direnean, trafiko kopuru handiena abuztuko azken 2 asteburuetan kontzentratzen da. Hau da, abuztuaren 21-tik 24-ra eta 28-tik 31-ra. Eta bestalde, barne trafikoa dago, uniformeagoa, gorabehera handirik gabea, uda osoan zehar Euskal herritarrak askoz ere modu mailakatuagoan eta jarraituagoan irteten eta itzultzen baitira oporretatik. Gainera, barne trafikoa iragarpen meteorologikoek baldintzatzen dute. Eguraldi ona egiten duenean trafiko handiagoa dago eta aldiz eguraldi txarra dugunean gutxiago. La operación especial salida-retorno de verano 2025 tiene un doble objetivo: que el tráfico transcurra de la forma más fluida posible y que se produzca el menor número de incidentes posibles. En primer lugar, hay que recordar que durante los meses de verano, en las carreteras de Euskadi convivirán 2 importantes flujos de tráfico que tienen características muy diferentes, pero cuyos efectos se suman. Por una parte está el tráfico internacional, con vehículos que dentro de la operación Paso del Estrecho atravesarán Euskadi procedentes de Europa y que tienen como destino principalmente el norte de África y el sur de España y Portugal. Es un flujo de vehículos que se concentra, sobre todo, en determinados fines de semana. En la salida, principalmente durante el último fin de semana de julio y el 1 de agosto, esto es, del 25 al 27 de julio y del 1 al 3 de agosto. Y en retorno, cuando los vehículos vuelven a sus países de origen, la mayor cantidad de tráfico se concentra principalmente durante los 2 últimos fines de semana de agosto, es decir, del 21 al 24 y del 28 al 31. Y por otra parte, como decía en euskera, está el tráfico interno, que es uniforme, sin grandes altibajos, durante todo el verano, ya que la ciudadanía vasca sale y retorna de sus vacaciones de una manera mucho más escalonada y continua. Además, el tráfico interno está condicionado por las previsiones meteorológicas. Si hace buen tiempo, habrá más desplazamientos y si hace mal tiempo, menos. Trafiko kopuruari dagokionez, uda honetan inoiz baino ibilgailu gehiago izango ditugu gure errepidetan. Nazioarteko trafikoa da volumen handiena duena. 2025ko uda honetan espero dugu 2.110.000 ibilgailu inguru igaroko direla gure errepidetatik, joanekoak eta itzulerakoak. Hau da, iaz baino 3,8 gehiago. Iaz baino gutxi gorabehera 100.000 ibilgailu gehiago igaroko dira Europatik. Eta barneko joan etorriak ere ugaritu egingo dira. Aurre ikuspenen arabera, uda honetan 3% egingo du gora, eta beraz, 42,3 milioi joan etorri baino gehiago izatea espero da. Iaz, baino ia 1,5 milioi gehiago.
Este verano tendremos más vehículos que nunca en nuestras carreteras. El tráfico internacional es el que mayor volumen tiene. Este verano, es decir, en este verano 2025, esperamos que por nuestras carreteras pasen cerca de 2.110.000 vehículos de ida y otros tantos de vuelta. Esto supone un 3,8% más que el año pasado. Es decir, esperamos el paso de casi 100.000 vehículos más que el año pasado procedentes de Europa. Y los desplazamientos internos también crecerán este verano. Se prevé que aumente un 3%, por lo que se espera que se superen los 42,3 millones de desplazamientos, casi 1,5 millones más que el año pasado. En cuanto a las fechas más importantes de la operación especial salida-retorno de verano de 2025, es importante señalar que la salida de vacaciones es más concentrada y el retorno es mucho más escalonado. Por lo tanto, la operación salida, las fechas claves son el último fin de semana del mes de julio, es decir, los días 25, 26 y 27 de julio, y el primer fin de semana de agosto, los días 1, 2 y 3 de agosto. Y en operación retorno, las fechas más críticas serían los 2 últimos fines de semana largos de agosto. Esto es, de jueves a domingo, que son el fin de semana del 21 al 24 de agosto y el del 28 al 31 de agosto. Puntu kritikoei dagokionez, ohikoa den bezala, Euskadiko errepide sareko 5 puntu kritikok izango dute arreta berezia oporraldi honetan, eta honako hauek dira. Nazioarteko trafikoari dagokionez, AP8 errepidea biriatuko mugaldean. AP1 eta N622 errepidearen arteko lotunea Gasteizko noranzkoan. N622 eta A1 errepiden arteko lotunea Burgos eta Madrilerako noranzkoan eta Arminongo lotunea. Eta horiei baita ere gehitu behar zaie A8an Kantabriarako irteera. Bertan, kontzentratzen baita barne trafikoaren volumen handiena. Como viene siendo habitual, son 5 los puntos críticos de la red viaria vasca a los que se prestará una especial atención durante el periodo vacacional. Y son los siguientes. En lo que respecta al tráfico internacional, la AP8 en la frontera con Biriatu, en el enlace de la AP1 con la N622 sentido Vitoria-Gasteiz, el enlace de la N622 con la A1 sentido Burgos y Madrid y el nudo de Armiñón. Y a estos hay que añadir la salida de la A8 dirección Cantabria, que es donde se concentra el mayor volumen de tráfico interno. Y para garantizar la fluidez del tráfico y minimizar los incidentes que pueda generar la gran densidad de tráfico que habrá en estas fechas, el Gobierno vasco llevará a cabo las siguientes actuaciones. En cuanto al tráfico internacional, se reforzará la señalización específica en puntos estratégicos para indicar el camino que deben seguir los vehículos para llegar a sus destinos, es decir, a Portugal y a Algeciras. Cuando sea necesario, se propondrán rutas alternativas y se habilitarán carriles mediante conos y señalización especial para que el tráfico fluya de la mejor manera posible. Y se informará de las diferentes áreas de servicio que hay en el trayecto para evitar aglomeraciones y para que los vehículos se repartan entre las distintas áreas de servicio. En cuanto al tráfico interno, por 5º año consecutivo se dispondrá de un servicio de grúa concertada entre Cantabria y Vizcaya para socorrer vehículos accidentados o averiados. La función de esta grúa es retirar el vehículo accidentado o averiado a un lugar seguro con la mayor celeridad posible, consiguiendo así reducir las posibles retenciones que se puedan originar. Además, los mensajes de los paneles informativos informarán puntualmente de las posibles incidencias que se puedan producir y por medio de sus diferentes canales de comunicación, la Dirección de Tráfico y la Ertzaintza difundirán información a las y los usuarios de la red viaria vasca sobre las fechas previstas de mayor intensidad de tráfico, tramos de carreteras en obras, incidencias de tráfico activas y restricciones de la circulación, así como los consejos de buenas prácticas para la mejor organización de los desplazamientos. Es de destacar que un total de 550 agentes de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza velarán por la seguridad y la fluidez de vehículos en la carretera y facilitarán información in situ de la situación de la misma. Istripu tasaren datuei dagokionez,
Errepidean zuhurtziak eta pazientziak biziak salba ditzake. Udako hilabeteetan inoiz baino arduratsuagoak izan behar dugu eta kontu handiz ibili behar dugu inor errepidean gera ez dadin. Gogoratu behar da Eusko Jaurlaritza zero biktimen ikuspegiarekin ari dela lanean eta 2025ko udako irtera itzulera operazio berezi honi begira hartutako neurri guztiak helburu hori lortzera bideratuta daudela. Errepidean biktimarik ez egotea. Iaz, 2024an, uztaila eta abuztua bitartean 7 pertsona hil ziren gure errepidetan. Aurreko udan berriz 10. Hilakoen kopuruak bera egin zuen, bai, baina ez da nahikoa. Biktimen kopurua zerora jeistea lortu behar dugu. Eta guztion erantzukizuna da. 5 zentzumenak jarri behar ditugu gidatzean eta kontu handiz ibili. En carretera, la prudencia y la paciencia pueden salvar vidas. Durante los meses de verano debemos ser más responsables que nunca y debemos extremar la precaución para que ninguna vida se pierda en nuestras carreteras. Hay que recordar que el Gobierno vasco trabaja con el objetivo de visión 0 víctimas y que todas las medidas adoptadas de cara a esta operación especial salida-retorno de verano 2025 van encaminadas a lograr este objetivo, que no haya ninguna víctima en las carreteras. El año pasado, es decir, en 2024, entre julio y agosto, 7 personas perdieron la vida en las carreteras vascas, frente a las 10 que fallecieron el verano anterior. La cifra de víctimas mortales se redujo, sí, pero no es suficiente. Tenemos que conseguir que el número de personas se reduzca a 0. Y es responsabilidad de todas y todos, y para ello debemos poner los 5 sentidos de la conducción y extremar la precaución. Eta puntu honetan, ohiko gomendioak ere gogoratu behar ditugu. Gomendio hauek ez baitira aldatzen eta oso kontuan hartu behar dira. Lehenik eta behin, ibilgailua egoera onean dagoela ziurtatu behar da. Eta bestetik, ez gomendagarria da ere, ez hartzeko alkoholik, drogarik eta janari oparorik gidatu aurretik. Medikazioren bat hartuz gero, egiaztatu ez diola eragiten gidatzerakoan. Gidatzea trafikoaren eta bidearen goraberetara egokitu behar da ere. Eta ertzaintzaren jarraibidei, jarraitu behar zaie beti. Segurtasun distantziak mantendu behar dira. Eta 2 ordutik behin edo 200 kilometrotik behin atsedenaldiak egin behar dira ere. Eta irten aurretik oso komenigarria da errepiden egoera eta meteorologia konsultatzea. Y para terminar, os recordamos las recomendaciones habituales que no varían y que hay que tenerlas muy presentes. En primer lugar, hay que asegurarse que el vehículo está en buen estado. Evitar tomar alcohol, drogas y comidas copiosas antes de conducir. En caso de tomar alguna medicación, comprobar que esta no afecta a la conducción. Adecuar la conducción a las circunstancias del tráfico y también de la vía. Y seguir siempre las indicaciones de la Ertzaintza. Hay que mantener la distancia de seguridad. Realizar descansos cada 2 horas o cada 200 kilómetros. Y antes de salir, consultar el estado de las carreteras y también de la meteorología. Como hemos comentado antes, desde el Gobierno vasco reforzaremos durante todo el verano la información sobre la situación de las carreteras a través de los paneles informativos que hay en la carretera, la página web traficoaeuskadi.eus y las redes sociales, así como el teléfono de información 011 que atiende durante las 24 horas del día. Amaitzeko, aurreikuspenen arabera, uda honetan gure errepidetako trafikoa 3% baino gehiago handituko da. Eta beraz, inoiz baino ibilgailu gehiago igongo dira gure errepidetan. Joan den udan 7 pertsona hil ziren Euskadin zirkulazio istripuz, eta ez dugu nahi zifra horiek errepikatzea. Ez da antzekorik ere. Beraz, kontu handiz ibili behar da eta pazientzia handia izan, guztiok udako oporraldiaz erabat gozatzeko aukera izan dezagun eta onik etxera bueltatzeko. Las previsiones nos indican que este verano el tráfico de nuestras carreteras va a aumentar en más de un 3%, por lo que habrá más vehículos que nunca en nuestras carreteras.
y que se van a ver aumentados en un 3%, por lo que, como he dicho, va a haber más vehículos que nunca en nuestras carreteras. El verano pasado murieron 7 personas en Euskadi en accidente de tráfico y no queremos esas cifras ni ninguna parecida se vuelvan a repetir. Por lo tanto, hay que extremar la precaución, tener mucha paciencia para que todas y todos podamos disfrutar plenamente de unas vacaciones de verano y regresar sanas y salvos a casa. Eskerrik asko zuen arretagatik eta orain Estibaliz Olabarri, trafiko zuzendaria eta biok zuen galderen zai gelditzen gara.